El día 3 de julio del año 2021 me reuní con Raúl Alfredo Acosta Sánchez, más conocido como Lito, en Moyobamba. Él me confió la vida y obra de Miguelina que había escuchado de sus padres y abuelos. He aquí su versión. Hablar de igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres en el Perú es todavía un sueño, casi una ilusión. Hay muchas brechas que cerrar para entender que todos somos sujetos con plenos derechos. Se dice además que los hombres y las mujeres que luchan siempre son los seres que cambian las sociedades. Hoy volveremos en el tiempo, viajaremos hacia el pasado y conoceremos una historia muy peculiar. Raúl Alfredo Acosta Vilches es un personaje que ha vivido por diferentes lugares de nuestro país. Ello le ha servido para conocer tradiciones y costumbres, historias sin fin, relatos. Hoy junto a él y desde su experiencia conoceremos a una mujer adelantada a su tiempo, su tía abuela Miguelina Aurora Acosta Cárdenas. Desde que nació, Miguelina Acosta Cárdenas se mostraba como una mujer diferente. Nació en medio de una familia de comerciantes y en plena exploración de recursos de la Amazonía, como el caucho, como nos cuenta su sobrino nieto Raúl, Lito Acosta. Ella nació en Yurimaguas, aunque se dice ahí dentro de la familia, se comentaba, que como la familia tenía una hacienda en la zona de Balsapuerto, pues en la zona de la hacienda de Atahualpa, que ya desgraciadamente han desaparecido, se comentaba de que los hijos de don Miguel Acosta Sánchez y de doña Grimanesa Aurora Cárdenas Montalbán, pues habían nacido en esa zona de Tábalos. Pero que como no había un lugar donde inscribirlos, pues todos se inscribían en Yurimaguas. Entonces se consigna como lugar de nacimiento Yurimaguas. Miguelina Aurora Acosta Cárdenas era desde niña una mujer con temple que, a pesar de vivir en una época liderada por los varones, supo salir adelante y enfrentarse a ese contexto, como nos cuenta su sobrino nieto Raúl. Que sí, porque dice que don Miguelillo, pues de corto tamaño, tenía una personalidad inmensa, no era un hombre de una sola palabra. Entonces se dice que esta información del bisabuelo Miguel, hizo cuerpo en la tía Miguelina. Al inicio del siglo pasado era más fácil ir a estudiar en Europa que ir a Lima. Desde Yurimaguas se zarpaba con destino al viejo continente. La economía boyante de los comerciantes de esa época y esa zona permitía que los hijos, sobre todo los varones, viajaran a estudiar. Las mujeres se quedaban a hacer labores de casa, cosa que no era bien visto por Miguelina. Venir a Lima o ir a Lima significaba Yurimaguas, Moyobamba, 8 días. Moyobamba, Chachapoyas, 9, 10 hasta 12 días. Chachapoyas, Tembladera, Pacasmayo, 6 días. Pacasmayo en vapor a Lima, 4 días. Estamos hablando de más de un mes. Cuando salían a educarse, como se decía antes, a Europa, pues se embarcaban en Yurimaguas, llegaban Iquitos, de Iquitos hacia el Brasil, del Brasil a Europa. En 12 días estaban en Europa. Tenían que ser familias que tenían mucha disponibilidad, porque los costos de vida en uno y otro lugar eran muy
muy distintos, ¿no? En Europa la vida era mucho más cara, etc. Ahora que me ha estado el libro, voy a leer un par de poemas de ella, de Miguelina. Miguelina fue a estudiar, se convirtió en abogado y decidió defender a los más humildes. Se convirtió en la primera mujer en defender a aquellas mujeres que deseaban divorciarse, acto que no estaba permitido porque hasta entonces se creía que la mujer era propiedad del marido. Además, defendió los derechos laborales de los trabajadores de las grandes haciendas agrícolas sin cobrar un sol por tal defensa. Eran ideas locas. Era un enfrentarse al status quo del momento. Sí, que la misma ley decía que el varón llevaba las de ganar en caso de litigar con la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, se le relegaba un plano pues de mamá cuidadora, ¿no? No se le dejaba ni siquiera pensar de repente. Y los primeros a los que defendió fue a braceros, a trabajadores. Y lo gracioso de todo esto, cuentan, debe estar en los anales de la historia de la justicia del Perú. Dice que de los 60, más o menos unos 10 o 15 desertaron porque ya no. Y que cuando ganaron el juicio, Miguelina les dijo, bueno, ya hemos ganado el juicio, hay que ver esto. Bueno, entonces dijeron, hay que dividir entre nosotros. No, iniciaron 60 y esos que no están ahora aquí han tenido motivos. Así que a ellos también les corresponde. Y sea el nivel. Aquellos primeros años fueron épocas de bonanza económica debido a la exploración de recursos naturales, pero sobre todo al comercio. Ocupación a la que se dedicaba el padre de Miguelina, con cuyos ingresos los hermanos de Miguelina pudieron estudiar. Las mujeres de esa época estaban casi condenadas a solo realizar labores domésticas, pero el temple, la visión, el sentido de equidad y la búsqueda de justicia siempre hicieron que Miguelina se rebelara y partiera a la capital a buscar profesionalizarse. Así logró terminar de estudiar y graduarse como abogada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1920, con la tesis que llevó por título «Nuestra institución, el matrimonio, rebaja la condición jurídica social de la mujer». Para Miguelina significaba un sueño anhelado y se puso a trabajar en su consultorio jurídico legal, así le puso de nombre, y que quedaba ubicado en el centro de Lima. Aunque en esos tiempos era poco común ver a una mujer asesorando o litigando, ella decidió hacerlo, aunque solo le acarreó muchos problemas, solo por el hecho de ser mujer. Vaya problemita. Tenía un pequeño cuartito en el límite entre La Victoria y Lince, por esa zona muy tranquila. Ahí tenía un cuartito. Y dicen que se levantaba a 4 o 5 de la mañana para ir caminando hasta la casona, hasta el parque universitario. Toda la avenida Banco Capa, ella se preparaba los alimentos, toda la avenida Banco. Y pues era una mujer de una libertad plena. Y ya como profesional en la lucha social, formando grupos, por ejemplo, cuando con Dora Mayer forma el seminario La Crítica, los artículos que se escribían, eran realmente, por decirlo, reventaban contra todo lo establecido. Sin lugar a dudas, la lucha por la igualdad de la mujer, de los derechos de la mujer, en 1920 fue el principal aporte de Miguelina. Y este aporte hoy en día está vigente para todas las mujeres del Perú y del mundo. Su vida y obra trascienden a la humanidad, trascienden para el Perú y el mundo. Decidió defender los derechos de las mujeres y también temas laborales, pero ella en ese tiempo, es decir, en la década de 1920, ya se atrevía a mencionar derechos de la mujer como el divorcio, derecho a los bienes de las mujeres, entre otros.
Recordemos que en esos tiempos la mujer solo estaba destinada a realizar labores de casa, sin posibilidades de superación, algo que para Miguelina no podía hacer. Decidió estudiar, manejar su dinero y trabajar, acciones muy revolucionarias para esos momentos. Allí radica la importancia de estudiar su obra. Se podría decir que Miguelina Acosta fue una visionaria del derecho en el Perú. El legado de Miguelina Acosta marca un derrotero a seguir. Inicia una lucha constante para conseguir la igualdad de derechos en el Perú entre hombres y mujeres. Es valioso el testimonio de la primera mujer abogada del Perú. Lito ha proporcionado información familiar rica e importante. Por ejemplo, los biógrafos de Miguelina habían señalado hasta hoy que había nacido el 26 de noviembre. Pero ahora se ha corroborado a través de la partida de bautismo en la parroquia de Yurimaguas que ahí figura literalmente que nació el 23 de noviembre. Otro dato importante es que la familia, que no vivió netamente, no se dedicó al tema cauchero, sino era un tema, el negocio familiar era relacionado en aprovisionamiento de bienes para la industria cauchera y en realidad para toda la población de Yurimaguas, pero no, la familia nunca fue cauchera al comercio y era una de las familias más acomodadas de Yurimaguas en esos tiempos, ¿no? A tal punto de que ellos costearon, los padres de Miguelina costeó el viaje a Europa y no salían por el Callao, ¿no? Sino salían por Brasil, que era más fácil, pero de todas maneras eso tenía un costo. Claro, y esto nos lo ha contado Lito, ¿no? Porque este documental es sobre la información, lo que nos está confiando Lito. Por supuesto que hay que corroborar algunas versiones, pero es la versión de Lito. Para haber tenido esta vida y esta obra de Miguelina trascendental para la historia del Perú, había que tener carácter, tenía que tener carácter, y así lo ha demostrado su vida y sus obras. A Miguelina recién la estamos empezando a conocer. Joel Rojas Guainate es uno de los precursores en dar a conocer la obra de Miguelina, pero poco a poco se está construyendo y poco a poco sabemos más de esta trascendental vida y obra que ha tenido Miguelina. La obra de Miguelina Acosta, es decir, la búsqueda de la igualdad de los derechos y acceso a la justicia, debe comprometernos a seguir trabajando duro para que esos ideales sean una realidad en el país, para que en nuestro querido Perú no existan diferencias de ningún tipo. Hasta ahora conocíamos que Miguelina es la primera abogada litigante del Perú. Pero lo que no conocíamos y pretendemos demostrar en nuestro trabajo es que Miguelina es la fundadora del feminismo jurídico en el Perú. Si bien es cierto, Joel Rojas Guainate lo había mencionado, pero en este trabajo lo desarrollamos por qué Miguelina debe ser considerada fundadora del feminismo jurídico en el Perú. Además, paralelo a eso, también vamos a exponer y esbozar que es la fundadora de la perspectiva de género. Si bien es cierto, no utilizó ese término en sus trabajos de 1920, pero ya en la esencia señalaba esta denominada perspectiva de género. Sin lugar a dudas, Miguelina propugnó la igualdad para la mujer. En ese tiempo, en 1920, proponer la igualdad para la mujer era un asunto liminal y esa es la mayor tarea que se le puede atribuir a Miguelina. Y las generaciones de hoy, las mujeres y hombres de hoy, recepcionan el trabajo de Miguelina que quedará para la posteridad de la humanidad del Perú y el mundo. Cuando el amor llega y se va, dejando heridas
en el corazón. Se viven días en silencio y sin hablar, llorando lágrimas que no se ven. Una mañana me llegó tu luz, con él tu tiempo y tu voz, la alegría de tu sonreír. Un día se marchó lejos de mí, llevándose mis ilusiones, llevándose mi juventud. Aquellos días de felicidad se fueron sin decir adiós.